Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a ver el periodo llamado Segundo Desarrollo Regional o también como se le conoce el Intermedio Tardío. Recuerda algo, las culturas que se desarrollaron en este periodo normalmente son las culturas Che, las culturas que empiezan con la letra Che, a excepción de Chavín, ¿no? Chimú, Chincha, Chachapoyas, Chancay, los Chancas, entre otras culturas también, como están los reinos aymaras, como está la cultura Ishma, ¿no? Lo que antiguamente se llamaba la cultura Lima, la cultura Cajamarca, otras culturas también importantes, ¿no? Como los Huanca, por ejemplo, entre otros. Pues bien, vamos a hablar rápidamente entonces de este periodo y vamos a decir que este periodo surge tras la caída de Huari. Después de la desintegración de Huari, se van formando reinos locales, señoríos locales o en su defecto confederaciones, un conjunto de pueblos que se unen con una finalidad. Entonces, estos pueblos, estos reinos, se originan tras la caída de Huari, pero al final van a ser absorbidos en el tercer horizonte por el imperio más grande que ha habido en el Perú y en Sudamérica, como fueron los incas y su etapa del Tahuantinsuyo. Ellos, si bien es cierto, no van a lograr un gran desarrollo en muchos campos, pero sí van a recoger y van a aprovecharlo muy bien lo que sus ancestros, lo que sus antepasados ya habían dejado, como es el caso, por ejemplo, de Chimú o de Chincha, ¿no? Que se desarrollaron sobre la base, chicos, de dos sociedades muy importantes del intermedio temprano, como fueron Mochica y Nazca, que sobresalieron en la técnica hidráulica. Entonces ellos no van a tener necesidad de construir, sino tal vez de ampliar, sí, pero esa herencia ya lo habían dejado las culturas anteriores. Eh, Son sociedades que a diferencia del primer horizonte y del intermedio temprano, son sociedades que ya se dedican a la guerra. Probablemente hay un ejército especializado, ¿no? Y esto probablemente surja desde Wari, muchachos. Entonces ya hablamos por eso de reinos, de señoríos y de pueblos expansivos también. No vayas a creer que porque eran o porque pertenecen al desarrollo regional no podían expandirse. En el mapa vamos a ver aquí que voy a mostrar cómo estos pequeños reinos sí podían expandirse. En el caso de este Fucsia, ¿no? Que tiene como control toda la costa norte y hasta casi la costa central, sería el dominio territorial de los Chimú. Esto que está de rosado sería el dominio territorial de los reinos aymaras, ¿no? Que está de amarillo en lo que antes era Nazca, ahora se desarrollaría la cultura chincha, ¿no? En la Sierra Central, lo que está entre plomo marrón, sería la cultura huanca, muy importante también. Y así, muchachos, una proliferación de culturas. En el caso de la cultura chimú, ¿ya? Que es una cultura muy importante que se desarrolló en este periodo, eh, se desarrolló por toda la costa norte del Perú, como ya hemos mencionado. Su centro principal, ¿no? La ciudad más importante, probablemente la capital de este reino, sea la ciudad de Chanchán, que para su edificación se utilizaron grandes bloques de adobe y están decorados, muchachos, con finos frisos. Tiene una extensión de 20 kilómetros cuadrados, con 10 palacios, 10 barrios, lo que simbolizaría probablemente que cada barrio o cada palacio era simplemente la casa donde vivía cada uno de sus gobernantes, ¿no? Eh, Cuando hablamos de su extensión, entonces, decimos que se expandió por toda la costa norte y parte de la costa central. Su dominio territorial vino por el norte hasta Tumbes y por el sur hasta Lima, prácticamente hasta Caraballo, muchachos. Así es.
¿ya? La cultura chimú va a nacer o va a ser síntesis de dos culturas principalmente. Surgen, ¿no?, de la caída de Wari, pero de la caída de Wari surge una cultura llamada Sicán, que va a mezclarse con la cultura mochica, y esa fusión dará origen a la cultura chimú. Por eso que en la cultura chimú vamos a ver muchas características culturales similares a mochica y a la cultura sicán. Los chimú conformaron, chicos, un estado militarista de carácter teocrático, ¿ya?, y expansivo, lógicamente. El fundador mítico, supuestamente, ¿no?, de este pueblo, o su primer gobernante, si quieres llámale, sería Takainamó, ¿no?, en el siglo XII. Durante el siglo XIV, perdón, durante el siglo XV, su último rey, Minchancamán, anexó varios valles de la costa, ¿no?, Tumbes, Lima, y eso sería su máxima expansión, ¿no? A él se le conoce como el Manco Cápac Chimor, perdón, a Takainamo se le conoce como Manco Cápac Chimor, porque dio fundación a este reino, pero a Minchancamán se le conoce como el Pachacute costeño, ¿de acuerdo, chicos? Eh, la autoridad máxima en el reino de Chimú se llamaba Siequich, como en el caso de los Mochica, o en su defecto se le llamaba Chimucápac, algo así como el gran rey, ¿no? Y se consideraba que el Chimucápac, que el primer Chimucápac, sería descendiente del dios Nailam, ¿no? Nailam era el fundador del reino Lambayeque, que después de morir, el pueblo creó toda una leyenda en torno a su vida, dándole características divinas, ¿no? En cuanto a su desarrollo económico social, chicos, diríamos que la base de su desarrollo económico fue la agricultura de regadío, ¿ya? Heredando, como les dije, estos canales, estos acueductos y represas de culturas como Mochica, ¿no? Son famosos, por ejemplo, la técnica de cultivar en huachaques o chacras hundidas. ¿Qué cosa es esto? ¿No? Primero eran muy eficaces para la producción de totora. Y la totora crece en una zona, muchachos, con bastante agua, en un pantano, en una zona muy húmeda. Y por esa razón, ¿no?, hacían pequeñas zanjas donde aprovechaban las aguas del subsuelo para poder prácticamente dejarlas ahí, ¿no?, almacenadas en agua, muchachos. Otras actividades importantes fueron la pesca y el comercio. Profesor, pero ¿cómo desarrollaron la pesca? ¿Que iban a las orillas y pescaban? No. En este caso, ellos ya van a desarrollar ellos van a desarrollar embarcaciones como son los caballitos de Totora, ¿de acuerdo? Que ya lo utilizaba Mochica, pero como ellos son sus herederos, también lo van a seguir utilizando. Eh, Aparte de la pesca y el comercio, ¿no?, se dedicaron a la producción de la orfebrería, muchachos. ¿Ya? La orfebrería es un desarrollo artístico muy importante de ellos. Fueron expertos, fueron los mejores del Perú antiguo. Fueron expertos en el fino trabajo del oro, la plata, el cobre, el bronce, entre otros. Fueron herederos de los Mochica y los Chimú en cuanto a sus técnicas. Fabrican para las élites, ¿no?, tocados, orejeras, perdón, que van a llevar ellos como una especie de grandes aretes, collares también, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ornamentos, muchachos, pendientes, máscaras funerarias, ¿no? Y sobre todo destaca uno, los cuchillos ceremoniales o el cuchillo ceremonial. Ese cuchillo ceremonial llamado tumi, que todavía se considera que era la representación del dios Nailam.
pero hoy sabemos que que ya no pertenece a la cultura chimú, sino habría pertenecido a la cultura sicán. Así es. La cerámica no fue un arte que se desarrolló mucho en esta época, muchachos. Simplemente hubo un predominio del color negro, ¿no? De predilección de color negro. Y bueno, pues los chimú heredaron simplemente, muchachos, las técnicas alfareras de la cultura mochica y de la cultura sicán. Muestra de ellos son los famosos huacos silbadores, ¿no? Que ellos desarrollaron. En cuanto a arquitectura, ya hemos hablado de la capital y de cómo estaba construida esta ciudad. Eran ciudades enormes, ¿no? Eran ciudades urbanas, valga la redundancia, y obviamente estaban decoradas con finos frisos. Utilizaban el adobe como material y decoraban con finos frisos que hacían, ¿no? Con figuras de ave, de peces, de animales de la zona y del litoral. Así es, chicos, ¿correcto? Construyeron simplemente fortificaciones o ciudades fortificadas como la fortaleza de Paramonga, o ciudades urbanas como la misma Chanchán, ¿no? Y de repente por ahí algunos lugares sagrados, como fuese, pues, no sé, ¿no? De repente la Huaca Dragón o Pacatnamú, pero que también son restos de la cultura chimú. Y en cuanto a la religión, pues diríamos que fueron panteístas que adoraron a las fuerzas naturales, por ejemplo a la luna, ¿no? Al mar, entre otros cultos. También se practicaba dentro de la religión, perdón, dentro de la cultura chimú. ¿De acuerdo? La cultura chimú fue conquistada por los incas en el siglo XV. El inca era Pachacútec y su general era su hijo Tupac Yupanqui. Eh, Simplemente esa anexión de Mochica hacia los incas fue de forma violenta, ¿no? Y todos los descendientes de Minchancamán y todos de la élite incaica prácticamente, perdón, de la élite Chimor, prácticamente fueron aniquiladas por los incas, muchachos. La otra cultura importante es la cultura chincha, ¿no? Aquí no podemos hablar de un descubridor. A lo mucho nos acercaríamos a hablar de uno como estudioso, como descubridor, que es el arqueólogo peruano Federico Kaufmann Doing. Otros le atribuyen este descubrimiento también a la cultura chincha. ¿Cuál es lo más importante de los chinchas? Bueno, a los chinchas se les consideró, muchachos, como los fenicios del Nuevo Mundo. ¿Qué cosa quiere decir? Que eran buenos navegantes y buenos comerciantes, ¿no? Y por esa razón, los incas decidieron tomarlo más como aliado que como enemigo, que como pueblo sometido. Eh, ¿Dónde se encuentra ubicada la cultura chincha? ¿No? Se desarrolló en los valles de Pisco, Ica, Chincha, Nazca, pero en el siglo XIII, ¿no? Y va a durar aproximadamente hasta mediados del siglo XIV. O sea, prácticamente, ¿cuánto? ¿No? 100 años va a tener la historia, 150 años va a tener la historia de este pueblo. ¿Por qué se caracteriza la cultura chincha? A ver, fue un poderoso reino de agricultores, pescadores y sobre todo comerciantes y navegantes, muchachos. Ellos paraban más tiempo, ¿no? En el mar comercializando, por decirlo así. Desarrollaron un comercio a gran escala. Hablamos de un triángulo comercial, muchachos, donde en una parte del triángulo nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la zona de Guayaquil. O sea, el punto de salida de este triángulo era Chincha, Ica. De ahí se iban hacia el norte hasta Guayaquil y de ahí regresaban ya vía terrestre para llegar al Cusco y el altiplano y poder comercializar. ¿Ya? La cerámica
en esta cultura también no va a sobresalir mucho. ¿Ya? Son colores oscuros, más que todo, no son colores tan vivos, pero como hemos dicho, lo más sorprendente de esta cultura es su comercio, ¿no? Y por esa razón, ellos van a crear muchachos para poder comercializar, navegar en estos tipos de balsas. Ellos van a tener que diseñar la silografía, que es el tallado de madera, ¿no? Los famosos remos que sirven para que ellos puedan cruzar más rápido el mar y regresar, ¿no? Por decirlo así. En la textilería vamos a seguir encontrando las figuras que son propias de la cultura nazca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? A ver, en la religión ellos adoraron a dos divinidades, ¿no? Chinchay Camanc y Urpi Huachay, que significa lugar donde paren las palomas. Así es. Otras culturas que se desarrollaron, chicos, en esta etapa son la cultura huanca y la cultura chachapoyas. Antes de hablar de ellos, vamos a seguir continuando con los chinchas. ¿Qué pasó con esta cultura? Pues simplemente fue anexada, ¿no? Fue anexada de manera pacífica, obviamente, por los incas. Los incas son la cultura que va a controlar toda la costa y la sierra peruana. Y en ese trayecto van a ir conquistando pueblos. ¿Ya? Eh, Otras culturas como por ejemplo los huancas en la Sierra Central o los chachapoyas en la ceja de selva, ¿no? Por eso he escogido estas dos culturas para hablar sobre ellas. Los huancas, ya hemos dicho, ¿no? Se ubicaron en el Valle de Mantaro, en la región de Junín, eso es la Sierra Central. Fue una sociedad guerrera, ¿no? Y obviamente sus caudillos, sus líderes, eran llamados Hatun Curacas, ¿no? Por no decir Inca, Rey o qué sé yo. La economía que desarrollaron fue una economía agricultura y de ganadería, ¿no? Por la ubicación. El comercio por medio del trueque, que fue muy habitual en todo el Perú, y que lo que comercializaban era charqui, lana y cobre, ¿no? La cerámica es un periodo, muchachos, donde va a destacar bastante la cerámica, pero no muy bien elaborada, ¿no? Por decirlo así. No van a superar la elaboración y la técnica del periodo intermedio temprano, pues. En cuanto a la arquitectura, hemos dicho que utilizaron el adobe, ¿no? Perdón, construyeron edificaciones de piedra con algún apoyo de barro, ¿no? Para solidificar, pero fueron grandes construcciones. Por ejemplo, Siquillapucara es una ciudad fortificada, ¿no? Siquilla, Pucara, es todo junto. Es una ciudad fortificada y sus bases son de piedra y barro, como les mencionaba, ¿no? Y la religión, pues ellos adoraban a una divinidad llamado Huayayo Carhuancho. Así es, ¿ya? Pero también tenía como Dios supremo al dios Huiracocha. El dios Huayayo Carhuancho sería un dios, entre comillas, secundario, ¿no? Y tenemos a la cultura chachapoyas. En el caso de la cultura chachapoyas, ellos se desarrollaron en la selva central, en la selva alta, ¿ya? En la región de San Martín, para ser exactos. Ellos se desarrollaron más o menos por un promedio de 700 años. El estar lejos de la costa y de la sierra le permitió todavía mantenerse por más años, ¿no? Fue una sociedad teocrática, ¿no? Donde también se apoyaba en una casa sacerdotal. Su cerámica era rojo, ¿no? Y recorada con pieles. Eh, en cuanto a la escultura, ¿no? Van a trabajar pues la piedra, la madera. Por ejemplo, van a trabajar los famosos sarcófagos antropomorfos, ¿no? Sarcófagos con forma humana, ahí donde van a meterle al difunto. Eh,
¿Qué más? Sobresalen los famosos pinchudos, ¿no? Que están dentro de esto o forman parte de esta escultura o tallado de madera que también ellos desarrollaron, ¿ya? Y ellos van a edificar varias e importantes ciudades, como por ejemplo, van a construir la ciudad de Cuelap en el mismo San Martín y la ciudad pues de, perdón, Cuelap y la ciudad de Gran Pajatén en el departamento de San Martín, ¿no? O sea, la cultura chachapoya se va a desarrollar en el Amazonas y el Gran Pajatén va a estar en San Martín y Cuelap va a estar en el departamento de San Martín, de Amazonas, muchachos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está.